Señores, 5 de la mañana y mi reloj sigue parado para salir hacia Punta Gallinas. Ya amaneció, ya estoy acá con Benito. Benito Cámelas. Hay que ponerle swing al día, mi amor. Bueno, preciosos, ya nos vamos a alistar. Dejé muchas cosas de La Paloma. Esta ruta son 130 kilómetros alrededor, ¿cierto? Y de aquí para allá, pues la vida se pone un poquito más tensa, con más huecos, más arenales. Espero que se disfruten este viaje y sé que La Palomita se va a portar súper bien, va a aguantar el trote y nos vamos. ¿Cómo se siente livianita La Paloma ahorita sí? ¿Por dónde seguimos? ¿Acá? Nos vamos para Punta Gallinas, preciosos. Acá el guía me dice que está la carretera mucho peor, por eso es que arrancamos súper temprano. Anoche casi ni pude dormir, me acosté muy tarde, me acosté como a las 11 de la noche subiendo un video para mi plataforma de Facebook para poder que la gente de allá pueda ver videos constantemente. Denle mucho amor, dejen muchos comentarios, muchas compartidas. A veces las personas creen que uno por estar viajando todo es muy rico. No, decir que no, uno lo disfruta. Esa es la parte más chévere del viaje. De ahí en adelante viene todo un proceso de trabajo, de edición, de descargar las cámaras. Eso es un trabajo. Ser youtuber no es para todo mundo. Hay que tener una constancia, disciplinados también. Como que el insomnio no me dejaba dormir, de la incertidumbre. Como que cada vez que voy a hacer un viaje así largo, tremendo, pesado, como que no puedo dormir bien. Ya por acá se empieza a mirar la arenita, la arena suelta, que ahora más liviana, pues entonces se pone más delicada. Hoy le madrugamos al sol. Miren nada más este niño con todo este rebaño acá de ovejos. Bueno, ese debe ser como el tren, me imagino. Tratar de meterse solo por esta vía, parce, uno se pierde. Es tremendo. Señas de que aquí pedirían dulcecitos los niños o plata a la gente. Qué vista tan especial. Voy feliz, preciosos. Voy concentrada en la vía, también disfrutando de la mañana, contemplando el paisaje, tratando de divisar y también dimensionar a dónde voy. La Guajira me sorprende cada vez más, preciosos. Cada vez que la recorro, uno como que más se va encariñando de esta zona. Vea, esta es la hora que no he tomado un solo cafecito. No he tomado café, no he tomado traguitos. Voy en ayunas, voy con mi paloma. La bichota que me dio mi hermano Fernando. Mi hermano Fernando, a quien le agradezco inmensamente, fue el que me pagó mi carrera universitaria como contadora pública. Ha sido el hermano generoso de la familia. Él cuando estuvo trabajando en Cali se compró esta moto y ya cuando se devolvió para Caquetá, que lo trasladaron en el trabajo, él se llevó esta, todavía no se llamaba La Paloma. Entonces él compró una moto nueva. Ya tenía dos motos, tenía esta y tenía la moto de él. Así que un día me dijo, hermana, ¿a usted le gusta esta motico? Yo no tenía moto, no he tenido ni bicicleta con decirle. Entonces mi hermano me dijo, hermana, vea, le voy a regalar esta moto. Yo me puse más feliz que, mejor dicho, que niño chupando chupiplum. Uy, espere. Uy, esta parte está re bajita, toca saberla coger. Espere. Bueno, entonces yo me puse súper contenta, preciosos. Cuando me dijo que me iba a regalar esa moto. Entonces yo feliz y contenta, pero yo no tenía licencia ni nada. Para licencia de conducción. Entonces me dijo, cuando saque la licencia de conducir, esa moto es suya. Así que sí, señores, gracias a Dios, para esas fechas mi papá nos había regalado una cachuda, o sea, una vaca. Mi papá nos había regalado una vaquita a mi hermana y a mí, a mi hermana Kate. Vendimos esa vaquita y con eso saqué mi licencia de conducir, pagué el seguro porque ya se le iba a vencer el seguro a La Paloma. Cuando ya tenía esos papeles, se los mostré a mi hermano y le dije, vea, ya tengo licencia y ya le compré seguro a la moto. Desde ese momento, creo que eso fue en el año 2016, finales del 2016, La Paloma llegó a mis manos. Señora, acá hay mucha piedra, mucha piedra. Después de pasar de esa zona que estaba súper tranquila, chévere, es que estaba contando la historia de La Paloma, pasamos ahorita estos pedregales. Vea este piedreguero. Uy, Dios. Vamos a ver, esta zona acá está súper peligrosa, hombre.
Uy, esta paloma es muy arrecha, mano. Mis respetos a la motoviajera Andrea Torres, que se está toreando esta vía. Señor Jesús, no dimensionaron, pero nos tocó una loma con pura piedra suelta. Fuera piedrita, piedra grandecita. Yo pensé por un momento que la paloma se me iba a quedar ahí, porque se alcanzó a esforzar. Pero la pasamos. Al cruzar un manso río entre preciosos palmares. Uy, padre mío, vea todo esto como está. Eso está demasiado alto para la paloma, vea. Ay, nos en punta de primera. Punta de primera por esto, mi amor. Vamos, bebé, vamos. Vamos bien. Acá le toca pasar uno, vea, unas vainas así altas. Y como lo tengo los maleteros a los lados, entonces siempre queda bajita la paloma para esta cuneta. Estamos pasando como por una parte donde hay como lodo. No me quiero imaginar esta vía cuando llueve. Vienen los arenales. Vamos, paloma. Empezamos con los arenales, mi amor. Usted ya ha pasado arenales, paloma. Ya sabe cómo es la vuelta. Uy, uy, uy. Ya sabe cómo es la vuelta. Vamos, bebé. La hemos logrado. Let's rage. Vamos por medio de una cuneta, preciosos. Aquí la vaina de la cuneta son los maleteros. Porque acá esta cuneta está muy alta, vea. Vea acá nada más como queda el escalapié. Hágale, mi amor, dele sin parar. Calma, calma, bichota, calma, bichota. Vamos a tratar de hacer equilibrio, listo. Pasamos, pasamos. Coronada. ¡Ay, Guajira! Guajira, lléname de tu energía. Tiene de todo para uno entretenerse, mi amor. Y hacerlo en moto con la paloma es de lo mejor. Vamos a tratar de pasar con punta de primera. Bueno. Vamos a ver. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Ay! ¿Cómo me vio? Una berraca, ¿no? ¡Hombre! Eso estaba recha esa pasada ahí. Apenas está comenzando. Vamos, que en el camino nos vamos mirando cómo van las cargas. Gracias, palomita, mi amor. Ay, me alcancé a talonear con la moto. Ahí me jodí un poquito la canilla. Pero bueno, lo importante fue que no me caí, que eso es lo más valioso, no caerse uno. Bueno, no saben lo feliz que me siento, preciosos, de estar en la Guajira Alta. Vean en esta inmensidad en la que ando. Por acá está solito, solín. Dios mío, siempre me imaginé en algún momento estar en la Alta Guajira, pero me sorprendo, señores, me sorprendo de estar con mi paloma. ¡Te amo, paloma! Bizcocha, qué feliz me siento, preciosos, de estar en un lugar así tan maravilloso, de verdad. Qué rico, me llena el corazón, se me ponen los ojos aguanosos de la emoción. Vamos hasta el momento bien. Solo quería que me vieran porque siempre miran la carretera, pero no me ven. Llévense en este lindo recuerdo de mí porque estas imágenes son únicas, inéditas, especiales de todo mi proyecto Centauris. Bueno, gente, nos quedamos sin gasolina. Vamos a tanquear la paloma y voy a tomar alguito de agua, comer alguito porque ya me está doliendo un poco la barriga. Entonces vamos a trasvaciar gasolina, echarle agüita a la paloma, en este caso que es combustible, y yo voy a tomar agüita para seguir en la ruta. Todavía no he empezado a calentar el sol ni nada, pero yo creo que aquí para allá me voy a empezar a poner los guantes. Ahorita sí me coloco los guantes porque va a empezar a calentar el sol. Estamos a 81 kilómetros, señas de que hemos hecho más o menos, diría yo, unos 50 kilómetros hemos hecho hasta el momento. Y nos falta bastante. Vea ese de encaramó. ¿Cómo va a bajar de ahí? Hágale, usted adelante. Vea, este se va a tirar por ahí, hombre. Eso está alto. Dios santo. La versatilidad del guajiro. Vea pues, no hemos llegado a los
Arenales. Me dice aquí el guía que los Arenales son la parte más tesa del viaje. Bueno, acá empiezan ya a saludar a los niños. Buenos días. Les dan una galletita a los pelados. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. De aquí en adelante lo que viene son peajes, mi amor. Señora, ahí le da galletitas. Sonrisas tan lindas las de esas niñas. Aquí toca así, con galletas, plata o café. Así es como se pagan los peajes por esta zona. Tercer peaje. Llevamos 3 peajes. Vamos a ver cuántos peajes cuento de aquí para allá. Les voy a llevar la cuenta, pues. Cuarto peaje. Entregamos cafecito a la señora. Cuarto peaje, señores. Una niña solita. Bueno, 2 niñas. Hola. ¿Será que habrá más de 20 peajes? No sé. Llevamos 5. Unos chivitos ahí amarrados. Va la señora, el señor en la moto y llevan los chivos ahí amarraditos atrás. Buenos días. Empieza a bailar la paloma que da gusto, yo. Solo que a mí no me da gusto verla bailar en estos arenales, porque ya se pone muy pesado el viaje de aquí para allá. Creo que la mano del acelerador me duele, la muñeca. De tanto acelerar y desacelerar, sacar cambios. Aquí sí es una movedera muy berraca de la muñeca. Ay, Señor Jesús. Una abuelita, ¿ve? Casi me coge este arenal acá. Uy, hice una tensión muy berraca. ¡Hasta luego! Empieza la lidia con los arenales, Dios santo. Si ya venía tensionada de manos, aquí vamos a completar. ¡Qué partes tan feas, Dios! ¡Uy, uy! ¡Quieta, paloma! Vamos, bebé. Arenales de mi vida no son como yo pensaba. Como los imaginaba, no son como yo creí. Porque voy a punta de primera y a 20 kilómetros. ¡Oh! Metí mal ese cambio. Esto está más solo que pa' dónde, mi amor. A esto le queda bien esa canción que dice Soledad. Soledad. Bueno, aquí paramos a tomar gaseosita con pan, prácticamente a desayunar, porque no hemos desayunado absolutamente nada, pero les voy a mostrar exactamente dónde estamos. La puntica de La Guajira es toda esta parte. Aquí hay una bahía, aquí vean, que ahí estamos, en esta parte. Puncheo, que viene siendo acá. Entonces de aquí nos toca mandarnos hasta Mauripau. Todo esto, damos toda esta vuelta y llegamos acá al mirador. Acá hay un mirador y también están las dunas. Ya esto es Punta Gallinas como tal, donde está el faro. O sea, vamos a llegar hasta donde está el faro y ya de ahí nos devolvemos acá al mirador y nos vamos hasta las dunas. Acá descansamos. Me imagino que ya mañana miraremos la salida muy a las 4 de la mañana. Dios, estoy lejos de mi casa, lejísimos, al otro extremo de Caquetá. Voy bien con la moto, gracias a Dios. No me he caído, no me he lastimado. Lo único que tengo es este dolor de este dedo. Vamos dándole, faltan todavía 40 kilómetros, viene siendo por ahí como una hora y 20 más o menos para llegar. Y solamente hay desierto y nada más, mi amor. Desierto y chivos. Aunque no les voy a negar que hay unas vistas muy bacanas. Ahí está la palominchis, toda bella ahí. Usted no sabe lo fuerte que es esa paloma. Yo hasta me sorprendo de ver hasta dónde hemos llegado con ella. Siento orgullosa de mi moto. Pero bueno, todavía nos falta llegar bien a la puntica de Colombia y de Sudamérica. 40 largos kilómetros para llegar. De tanta vibración y tanta vaina se partió esa platina. Entonces acá Benito me está ayudando con un pedazo de neumático a amarrarla para que no se me vaya a soltar por ahí. Ya casi vamos a llegar, Benito. Estamos ya cerca ya. Seguiremos nuestra ruta. Estamos próximos a llegar. Esto por aquí no se ve gente. La mayoría del camino es solo. Yo creo que uno metiéndose por acá a punta de GPS se pierde. Acá hay tantas rutas, tantos caminos, tanta vaina que uy no. Es mejor venir uno en guía o comprar un tour, algo. No venirse uno por acá a inventar solo o sola. Mejor uno venirse acompañadito.
gasolina. Ay, mi pierna, parce. Ay. Parce, me está doliendo la pierna. Uy, Dios. En toda la rodilla. Mira cómo se chupó esto. Uf, mira la fuerza como dobló esta vaina. Sí, mira la cabrilla cómo está. La cabrilla está jodida, parce. Vea, ay no. Ese me resbalé. La cabrilla de esa paloma me preocupa, parce. No sé cómo estará, mano. Es esa parte de acá que está zapada, vea. Ay, Dios, así no podemos seguir, mano. Esto cómo se dobló. Vea esa punta acá. Está doblada. Ayúdamela a empujar hacia abajo. Uf, voy a tener que zafarle este coso para mirar cómo está. Me está doliendo mucho la rodilla. Uf, la rodilla es la que me duele. Señor Jesucristo. Ay, Dios. Esa cabrilla está jodida, mano. ¿Será que partió algo acá adentro? Sí, aquí adentro. Es que todo el golpe lo recibió esta parte de acá. ¿Y cómo hacemos? Acá la única es destaparle estas tapas. Con el tornillo aquí por debajo. Hay que destaparlo acá. Sí, por debajo le quitamos la tapa y ya se sacan estas dos tapas. Se saca esta tapa, que es la que interesamos sacar. Todo por un barranco. Fue ese barranco que está allá, ve. Allá caí. Fue una cosa de segundos porque yo iba bien, normal. Y fui a coger esa cuneta y la moto se alcanzó a meter porque ahí hay arena. Entonces la arena me alcanzó a echar para el barranco y ahí perdí el control y me fui para allá, para el piso y todo. Bueno, ya encontramos qué fue lo que pasó y es que el tornillo que va en la paloma se partió, vean. Otra parte está allá adentro, entonces por eso es que la cabrilla está así. Ahí está el problema para poder seguir, porque la moto queda muy inestable con un solo tornillo. Mire cómo fue el golpe tan tremendo que venció esta parte de acá. O sea, pudo haber toteado las dos. Todo iba bien, todo iba perfecto en este viaje. Y me pasa esto. Esta rodilla me duele mucho, esta rodilla. Ya no vamos a ir hasta el faro, nos vamos a tratar de devolver. Del solo hecho de tener que montar la moto en un carro me cobran 300.000 pesos. Vamos a tratar de solucionar y si puedo manejar así con la moto, con un solo tornillo, tratar de irnos súper despacio, que no voy a dar la moto por acá botada ni nada. Igual tiene solución, la demora es que podamos quitarle ese tornillo y colocarle un tornillo nuevo y tratar de hacerle soldadura donde se venció, porque si no igual va a seguir así súper débil. No voy a seguir, voy a tratar de devolverme, necesito llegar a Uribia, igual mis cosas están en el cabo, porque fue la rodilla, la parte derecha de mi cuerpo se lastimó mucho. Yo le dije a Miguel, Miguel, yo tuve un sueño muy pesado, tuve un sueño que soñaba con un terremoto, soñaba que ese terremoto había una casa que me caía encima y él me interpretó el sueño y él me dijo, André, eso es que te vas a caer. Yo le dije, no, yo no me voy a caer en la moto, yo no me voy a caer, y yo venía así súper tranquila y muy precavida en la vía para no caerme y mira. Para rendir viaje. Y en Uribia lo mandas acá. Eso tan cerquita. Ahí está la lomita ese. Ahora nomás el tornillo y adelante con esa. El problema es para conseguir el tornillo por acá. Y aquí el señor sacó el pedazo de tornillo que se había quedado allá adentro. No, ¿cómo? Vea, el otro pedazo del tornillo. No, hay que amarrarlo, más seguro. Hay que amarrarlo. Falta un compañero de para que. No, porque eso se partió. Es que se partió, vea. Se partió. ¿También se partió? La base que se partió, se La rajó base, aquí. esta base está partida. Sí, mira bien, se partió acá, se partió acá. Ya se sacó el pedazo del tornillo que quedaba ahí adentro, que es este, pero la parte de la base donde van los tornillos está vencida. Está completamente vencida. ¿Cómo habrá sido el golpe de berraco ahí que dio toda esa base también? Entonces se va a colocar el otro tornillo en uno de los orificios y en el otro donde se sacó se va a amarrar un pedazo de alambre para que ayude a aguantar ahí hasta que podamos llegar a Uribia. Estamos lejos de Uribia, créanme, lejos de Uribia, pero toca tirar hacia allá. Ya no podemos tirar hacia el faro, ya bailas. Ya llegamos hasta acá. ¿Cómo es el nombre suyo? Franco. Franco. ¿Y el suyo?
Pastor. Por algo me los mandó Dios. Tienen nombres hasta lindos los dos señores. Así es de lindo el corazón de ellos que me están ayudando. Pudo haber sido peor, pude haberme fracturado, pude haberme partido por ahí una pata, una canilla y gracias a Dios no pasó así. Estoy lastimada de la rodilla, sí, me duele un poquito para caminar, pero bueno, ya ahí está un poquito mejor. Es que venga, claro, ya ahí se siente mejor. Sí, porque la base estaba suelta, la otra base estaba suelta. La otra base estaba suelta. Estaba suelta, estaba bailando así, por eso estaba así. Esto, mira, y ahora que la otra base que está firme, ya no. Le digo yo que es que entonces ya con eso no alcanzaba a llegar hasta el faro y dice, no me ponga a inventar. Vágate, chico. Hay que quitarlo otra vez y para meter el alambre primero. Ah, cada pensa que no. Ya bajar di bana. Ya tu ulo unto. Ajá. Ya ganate. Ajá, papo li buya le di bana, ipna. Ajá, ya. No, ya la bana no, ya bana ya. Wane, no si wane cha. Más reforzada para dónde, Señor Jesús. A ver cómo se mueve esa cabrilla. Esta sí está segura, vean. Quedó original. ¡Qué original otra vez, Paloma! ¿Qué sería yo sin la sabiduría de estas personas y sin la ayuda de ellos? ¡Benito! ¡Conejo bueno! Ya no es conejo malo, Benito ya es conejo bueno. A Benito lo recomiendo 100%. O sea que cuando ustedes vengan por acá no se vayan a atrever a venir en una motico como la mía. Vénganse en motos grandes y traigan de todo lo que más puedan. Mentiras, de todo no, pero sí traigan cosas básicas para poder solucionar. Tornillos, herramientas. ¿A usted le gustan las salchichas? Métale ahí el dedo, que eso no importa, que nosotros vamos a comer del mismo plato, papi. No, sin pesar. Saque mano sucio, ¿eh? Ah, métalo. No todo va para la misma barriga. Ahí pueden repetir. Repitan. Bueno, ahora que vamos a coger ruta tenemos que tener algo de energía. Ya son las 11 de la mañana con este sol desbordante. Eso. Franco, muchas gracias. Te los llevo en el corazón a los dos. Dios me los bendiga. Sí, cuando llegue a Uribia te llamo. Inmensamente agradecida. Chao. Amén. Aquí vamos con ese menjurjito que le hicieron ahí con los alambres, que lo apretaron súper bien. Y aquí vamos de vuelta otra vez para tratar de salir de aquí de la Guajira Alta, señores. No quería devolverme de esta manera, pero no quiero llegar hasta el faro, menos así con la moto y menos golpeada. Prefiero aprovechar el día que puedo salir y que todavía no estoy tan adolorida del cuerpo. Voy agradecidas con esos dos señores y con obviamente mi guía, que se ha portado a la altura, que no me dejó abandonada, que buscó soluciones. No sé, tenía que llegar hasta ahí. Ese era mi destino. Mi destino no era llegar a Punta Gallinas, mi destino era llegar hasta ahí. Tengo agradecimiento, nostalgia de haber podido solucionar. Me comunicaré con ustedes aquí en el video cuando llegue a Uribia, esperando que no pase ningún precedente más de aquí hasta allá. Esta es la cara de una mujer que le ha dado a su moto 5 horas de viaje. Son las 3:30 de la tarde y apenas llegamos a los carriles del tren. Y de aquí todavía nos faltan varios kilómetros para llegar hasta Uribia. Estoy muerta, gente, muerta de las manos. Tengo un dolor en articulaciones de las manos horrible, un calor desbordante, me duele la pierna, una sed inclemente. Esa agua que yo traía en el bolso estaba caliente como para hervir, como para pelar pollos. Tomar agua acá es una bendición, de verdad. Creo que es la primera y la última vez que vengo en moto a La Guajira. No me volvería a atrever a venir en moto. Sí vendría a La Guajira porque lo que me pasó no tiene nada que ver pues con los paisajes y lo lindo que es el lugar, pero no vendría en moto. De verdad que ha sido matadorcísimo. Hemos pasado, creo que el viaje de venida ha sido peor que el viaje de ida. He hecho más de 250 kilómetros y los que voy a hacer de aquí para allá, yo diría que más o menos unos 300 kilómetros hoy. Jamás en mi vida había hecho algo así, tantos kilómetros. Normalmente lo máximo que había hecho eran 200 y aquí voy a hacer 300. Entonces estoy muerta de los brazos, de las piernas, aparte de eso golpeada, aparte de eso la moto también está averiada. Mis cosas que estaban en el Cabo de la Vela, le pedí el favor a un amigo para que me los hiciera llegar hasta Uribia porque
Imagínense tener que entrar hasta el Cabo, por eso irme cargada de aquí a Uribia no me dan las fuerzas, no da la moto. Yo solamente quiero llegar a Uribia a descansar. Mañana veré cómo arreglo todo lo de la paloma y tratar de salir de La Guajira lo más rápido posible. Buenos días, preciosos, bienvenidos a este nuevo amanecer. Estoy ya en Uribia, aquí tengo ya la paloma. Muchas cosas por decirles. Primero que todo, que estoy en la casa de uno de mis seguidores. Creo que ustedes lo conocieron cuando yo llegué acá a Uribia. Hubo un muchacho que se me acercó con la esposa, que se llama Juan. El día de ayer que yo llegué aquí a Uribia, pues yo no sabía dónde quedarme, toda lastimada, toda jodida, golpeada. No sabía qué hacer, me acordé de Juan, lo llamé, todo querido y todo hermoso, me recibió aquí en la casa. Y pues aquí pasé una noche. Tengo un poquito dolorida esta mano, que fue la que me lesioné. La rodilla también la tengo moreteada. Eso sí le digo que esta parte, vean, aquí la cabeza de la paloma, no sé si notan, vean. Ahí la paloma está amarrada con alambres, ustedes se dieron cuenta el día de ayer. Y así fue como pude salir desde allá, desde el desierto, que yo creía que no iba a poder. Fue una de las experiencias más locas que he hecho en mi vida. ¡Uy! Ese berraco creyó que yo le iba a quitar la comida. No, mi amor, coma solito. Acá al fondo tengo a Juancho, acá tengo a Mística, pero yo le digo a Mística. Y a este lado de acá tenemos a la mamá de Juan, ¿cierto? A la mamá de Juan, que fue la que me sobó la mano y que gracias a Dios hoy amanecí mejor. Muchas gracias a ella, la señora. Y ellos me recibieron aquí en la casa, vean. ¿Usted es bombero de dónde? De aquí, del municipio de Uribia. ¿Y qué? ¿Cuántos accidentes le ha tocado recoger? Varios. Accidente, incendio forestal, incendio por quemas prohibidas, incendio estructural, salvamento acuático cuando hay inundación. Por el momento estoy ejerciendo el cargo de maquinista. Mami, yo llegué, fue a la casa donde era, de los bomberos, de los enfermeros. Son los famosos ciclotaxis, véalos. Sí. ¿Y esto tiene cambios o qué? No, solamente esa es la campana para... Ya subí todas mis maletas y toda la paloma. Aquí Juancho me va a acompañar hasta Manaure. Ya cargué la paloma. Vamos a ver cómo se comporta. Me preocupa mucho lo de la cabrilla. Vea cómo está toda temblereque. Para eso vamos para Manaure a tratar de solucionar eso con mi amigo Miguel. Bueno, acá nos despedimos ya de la familia. Véalo. Es la manera de jugar el ovejo. Mentira, está buscando ovejita. Por eso es que está así todo cansón. Nos vemos, Miss. Ahorita sí se siente la cabrilla. Y se siente más porque tengo peso adelante. Ese es el berraco problema. Upa. ¡Chao! La familia me recibió con un cariño y un amor. Es que voy un poco preocupada por la paloma de esa cabrilla. De repeso acomodé mal esa bolsa de acá adelante, la colchoneta la acomodé mal. Está mal allá para un lado que para el otro, entonces me desnivela también la cabrilla. Nos vamos de la capital indígena de Colombia. Bueno, gente, ya estamos en Manaure. Aquí ya tengo a la palomita. En ese momento me acabé de encontrar con Miguel. Vamos a ver si logramos encontrar al señor que nos pueda soldar esa parte y conseguir los 2 tornillos que nos hace falta y hacer cambio de aceite. Ay, mi amor, que me quedo reemplazo. Porque no había trasladado, que son tan tristes soldados. Bueno, allá tengo la bichota de mi paloma esperándome. Iremos a tanquear, hacerle cambio de aceite y nos esperan 73 kilómetros para llegar a Riohacha. Dios me los bendiga. Esta sí quedó esta cabrilla fina, mi amor. Nos llevamos un recuerdo de La Guajira espectacular. ¿Viste esa motico? Sí, ¿dónde? Te saludé, te escribí. ¿Cómo has estado? Bien. Oh, viene de lejos esa motico. De lejísimos. Vamos a tomar una foto acá con Néstor. Una fotito. Eso. Estamos con la paloma, llegamos a La Guajira, amor. Listo, mi Néstor. Dios me lo bendiga, parcero. Amén. Buenos días. ¿Aquí hacen cambio de aceite de motos? Como no, mi reina, sí, para atrás y echamos la motico para acá. Bueno, hágale. Córreme esa moto ahí, porfa. Este aceite de la paloma estaba negro, como la conciencia de algunos. Bueno, gente, acabé de comprarle nuevos manilares a la paloma, así que va a estrenar nuevos manilares. Y le voy a instalar un acelerador automático que me regaló Miguel. Vamos a ver cómo funciona de aquí hasta el viaje que vamos a hacer. Se le pusieron estos manilares nuevos y ya se le hizo el cambio de aceite. Este es el acelerador automático. Entonces, esto se le acomoda acá. Se le pone aquí en esta parte. Cuestión es que esto ayuda a que si yo tengo así acelerado, yo lo bajo acá y ahí la moto va acelerada. Ahí va acelerada. Entonces lo ensayaremos. Nos vamos de Manaure, nos despedimos de Manaure.
caracoles de colores que en el mar andan nadando, se derrumban por montón por las olas que van pasando. Creo que me disfruté más este viaje a pesar de que cuando me fui muy tensionada. De venida me vine súper relajada, me vine más tranquila, disfruté más el viaje. En las partes donde tenía que pasar súper fuerte el aire, ya lo supe surfear mejor. Preciosos, aquí me despido en Riohacha. Toda esta experiencia maravillosa que tuvimos en la Alta Guajira, no me queda más que gratitud con la vida y con Dios por haber llegado hasta allá, por haberme arriesgado con mi moto hasta algo tan extremo, hacer un reto increíble. Y me faltaron pocos kilómetros para llegar realmente hasta el faro, pero puedo decir que llegué a la parte más extrema de Sudamérica y de Colombia. Con eso me siento súper feliz y orgullosa de todo lo que hicimos con mi moto. Gracias por acompañarme en cada aventura que hacemos con esta, que es la bichota más linda que he tenido en mi vida y la única hasta el momento, la Paloma. Nos vemos en un próximo episodio. La Caqueteña se despide desde Riohacha, mi amor. Chaolín Pingüín. Y van pasando los caracoles, y van bailando